Querida hermandad en la literatura, hoy con motivo del Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, declarado por la UNESCO en Asamblea General en París en 1995, es menester hablar sobre la importancia de esta necesidad urgente de promover el placer y el hábito de leer, de tomar entre nuestras manos un libro. No ignoro que el placer de leer se disfruta mayormente cuando tenemos el libro en físico y podemos sopesarlo, tomarlo entre nuestras manos, hojear sus páginas, esa caricia, el sonido de las hojas, el peso del libro después de haber concluido esa fabulosa lectura. Para nosotros, las personas con discapacidad, no estamos excluidos de este placer. No obstante, dados los adelantos tecnológicos, leyendo en braille o en el sistema de libro digital, utilizando un sistema parlante en una computadora, podemos estar inmersos en el placer de leer. Yo quiero compartir con ustedes y leerles un fragmento de un libro que me ha emocionado sumamente. Es un libro de un escritor finlandés, Mika Waltari. Este escritor de 1908 a 1979 publica en 1939 una novela titulada Sinué el egipcio. Yo voy a hacer esta lectura con el sistema que les comento, el sistema computarizado, utilizándolo como apuntador. Alguien podría decir, esto no es leer, es escuchar. Para mí significa leer, porque el mero acto mecánico de escuchar únicamente supone a una persona escuchando una serie de fonemas. El acto de leer es tener un contacto directo con la sintaxis, la semántica, cómo está estructurado el libro en su composición, y tener acceso a estas letras, a los puntos y a las comas, cosa que no se genera cuando únicamente escuchamos. Voy a iniciar leyendo el primer capítulo de este libro de Sinué el egipcio, esperando que, sea de su gusto y que, así como un servidor, también tengan la posibilidad de tener acceso a esta lectura fascinante. Sinué el egipcio nos introduce en el fascinante y lejano mundo del Egipto de los faraones, los reinos sirios, la Babilonia decadente, la Creta anterior a la Hélade, es decir, en todo el mundo conocido 14 siglos antes de Jesucristo. Sobre este mapa, Sinué dibuja la línea errante de sus viajes, y aunque la vida no sea generosa con él, en su corazón vive inextinguible la confianza en la bondad de los hombres. En el ocaso de su vida, el protagonista de este relato confiesa: porque yo, Sinué, soy un hombre y como tal he vivido en todos los que han existido antes que yo, y viviré en todos los que existan después de mí. Viviré en las risas y en las lágrimas de los hombres, en sus pesares y sus temores, en su bondad y su maldad, en su debilidad y su fuerza. Como hombre, viviré eternamente en el hombre, y por esta razón no necesito ofrendas sobre mi tumba ni inmortalidad para mi nombre. He aquí lo que escribió Sinué el egipcio, que vivió solitario todos los días de su vida. Yo, Sinué, hijo de Semut y de su esposa Kipa, he escrito este libro, no para cantar las alabanzas de los dioses del país de Kemi, porque estoy cansado de los dioses, no para alabar a los faraones,
porque estoy cansado de sus actos. Escribo para mí solo, no para halagar a los dioses, no para halagar a los reyes, ni por miedo del porvenir, ni por esperanza. Porque durante mi vida he sufrido tantas pruebas y pérdidas que el vano temor no puede atormentarme. Y cansado estoy de la esperanza en la inmortalidad, como lo estoy de los dioses y de los reyes. Es pues para mí solo para quien escribo, y sobre este punto creo diferenciarme de todos los escritores pasados o futuros. Porque todo lo que se ha escrito hasta ahora lo fue para los dioses o para los hombres. Y sitúo entonces a los faraones también entre los hombres, porque son nuestros semejantes en el odio y en el temor, en la pasión y en las decepciones. No se distinguen en nada de nosotros, aun cuando se sitúen 1000 veces entre los dioses. Son hombres semejantes a los demás. Tienen el poder de satisfacer su odio y de escapar a su temor, pero este poder no les salva la pasión ni las decepciones. Y cuanto ha sido escrito, lo ha sido escrito por orden de los reyes, para halagar a los dioses o para inducir fraudulentamente a los hombres a creer en lo que ha ocurrido, o bien para pensar que todo ha ocurrido de manera diferente de la verdad. En este sentido afirmo que desde el pasado más remoto hasta nuestros días, todo lo que ha sido escrito se escribió para los dioses y para los hombres. Todo vuelve a empezar y nada hay nuevo bajo el sol. El hombre no cambia aun cuando cambien sus hábitos y las palabras de su lengua. Los hombres revolotean alrededor de la mentira como las moscas alrededor de un panal de miel, y las palabras del narrador embalsaman como el incienso, pese a que esté en cuclillas sobre el estiércol en la esquina de la calle. Pero los hombres rehuyen la verdad. Yo, Sinué, hijo de Semud, en mis días de vejez y de decepción estoy hastiado de la mentira. Por esto escribo para mí solo, lo que he visto con mis propios ojos o comprobado como verdad. En esto me diferencio de cuantos han vivido antes que yo o vivirán después de mí. Porque el hombre que escribe, y más aún el que hace grabar su nombre y sus actos sobre la piedra, vive con la esperanza de que sus palabras serán leídas y que la posteridad glorificará sus actos y su cordura. Pero nada hay que elogiar en mis palabras. Mis actos son indignos de elogio. Mi ciencia es amarga para el corazón y no complace a nadie. Los niños no escribirán mis frases sobre la tablilla de arcilla para ejercitarse en la escritura. Los hombres no repetirán mis palabras para enriquecerse con mi saber. Porque he renunciado a toda esperanza de ser jamás leído o comprendido. En su maldad, el hombre es más cruel y más endurecido que el cocodrilo del río. Su corazón es más duro que la piedra. Su vanidad más ligera que el polvo de los caminos. Sumérgelo en el río. Una vez secas sus vestiduras, será el mismo de antes. Sumérgelo en el dolor y la decepción. Cuando salga será el mismo de antes. He visto muchos cataclismos en mi vida, pero todo está como antes y el hombre no ha cambiado. Hay también gentes que dicen que lo que ocurrió nunca es semejante a lo que ocurrió. Pero esto no son más que vanas palabras. Yo, Sinué, he visto a un hijo asesinar a su padre en la esquina de la calle. He visto a los pobres levantarse contra los ricos, los dioses contra los dioses. He visto a un hombre que había bebido vino en copas de oro inclinarse sobre el río para beber agua con la mano. Los que habían pesado el oro mendigaban por las callejuelas, y sus mujeres, para procurar pan a sus hijos, se vendían por un brazalete de cobre a negros pintarrajeados. No ha ocurrido, pues, nada nuevo ante mis ojos, pero todo lo que ha sucedido acaecerá también en el porvenir. Lo mismo que el hombre no ha cambiado hasta ahora, tampoco cambiará en el porvenir. Los que me sigan serán semejantes a los que me han precedido. ¿Cómo podrían, pues, comprender mi ciencia? ¿Por qué desearía yo que leyesen mis palabras? Pero yo, Sinué, escribo para mí, porque el saber me roe el corazón como un ácido y he perdido todo el júbilo de vivir.
empiezo a escribir durante el tercer año de mi destierro en las playas de los mares orientales, donde los navíos se hacen a la mar hacia las tierras de Punt, cerca del desierto, cerca de las montañas donde antaño los reyes extraían la piedra para sus estatuas. Escribo porque el vino me es amargo al paladar. Escribo porque he perdido el deseo de divertirme con las mujeres, y ni el jardín ni el estanque de los peces causan regocijo a mis ojos. Durante las frías noches de invierno, una muchacha calienta mi lecho, pero no hallo con ella ningún placer. He echado a los cantores, y el ruido de los instrumentos de cuerda y de las flautas destroza mis oídos. Por esto escribo yo, Sinué, que no sé qué hacer de las riquezas ni de las copas de oro, de la mirra, del ébano y del marfil, porque poseo todos estos bienes y de nada he sido despojado. Mis esclavos siguen temiendo mi bastón, y los guardianes bajan la cabeza y ponen sus manos sobre las rodillas cuando yo paso. Pero mis pasos han sido limitados y jamás un navío abordará en la resaca. Por esto yo, Sinué, no volveré a respirar jamás el perfume de la tierra negra durante las noches de primavera, y por esto escribo. Y sin embargo, mi nombre estuvo un día escrito en el libro de oro del faraón, y habitaba el palacio dorado a la derecha del rey. Mi palabra tenía más peso que la de los poderosos del país de Kemi. Los nobles me enviaban regalos, y collares de oro adornaban mi cuello. Tenía cuanto un hombre puede desear, pero yo deseaba más de lo que un hombre puede obtener. He aquí por qué estoy en este lugar. Fui desterrado de Tebas en el 6º año del reinado de Oremep, con la amenaza de ser matado como un perro si osaba volver, ser aplastado como una rana entre dos piedras si jamás ponía el pie fuera de la tierra que me ha sido fijada como residencia. Tal es la orden del rey, del faraón, que fue un día mi amigo. Pero, ¿puede acaso esperarse otra cosa de un hombre de baja extracción que ha hecho borrar los nombres de los reyes en la lista de sus antecesores para sustituirlos por los de sus parientes? He visto su coronación, he visto colocar sobre su cabeza la tiara roja y la tiara blanca, y 6 años después me desterró. Pero, según el cálculo de los escribas, era el 32º año de su reinado. Cuanto se escribió entonces y ahora no es acaso ajeno a la verdad. A aquel que vivía de la verdad lo he despreciado durante su vida a causa de su debilidad, y he vuelto a encontrar el terror que sembraba en el país de Kemi a causa de su verdad. Ahora su venganza pesa sobre mí, porque yo también quiero vivir en la verdad, no por su Dios, sino por mí mismo. La verdad es un cuchillo afilado, la verdad es una llaga incurable, la verdad es un ácido corrosivo. Por esto, durante los días de su juventud y de su fuerza, el hombre huye de la verdad hacia las casas de placer y se ciega con el trabajo y con una actividad febril, con viajes y diversiones, con el poder y las construcciones. Pero viene un día en que la verdad lo atraviesa como un venablo y ya no siente más el júbilo de pensar o trabajar con sus manos, sino que se encuentra solo en medio de sus semejantes, y los dioses no aportan ningún alivio a su soledad. Yo, Sinué, escribo esto con plena conciencia de que mis actos han sido malos y mis caminos injustos, pero también con la certidumbre de que alguien obtendría de ello para sí si por casualidad me leyera. Por esto escribo para mí mismo, que otros borren sus pecados en el agua sagrada de Amón. Yo, Sinué, me purifico escribiendo mis actos. Que otros hagan pesar las mentiras de su corazón en las balanzas de Osiris. Yo, Sinué, peso mi corazón con una brizna de junco, pero antes de comenzar mi libro, dejaré que mi corazón exhale su llanto. He aquí cómo mi corazón de desterrado lamenta su dolor. Que el que ha bebido una vez agua del Nilo, aspira a volver a ver el Nilo, porque ninguna otra agua apagará su sed. Que el que ha nacido en Tebas aspire a volver a Tebas, porque en el mundo no existe ninguna otra villa parecida a esta.
que el que ha nacido en una callejuela tebaida aspire a volver a ver esta callejuela. En un palacio de cedro echará de menos su cabaña de arcilla. En el perfume de la mirra y de los buenos ungüentos aspire el olor del fuego de boñiga seco y del pescado frito. Cambiaría mi copa de oro por el tarro de arcilla del pobre si tan solo pudiese hollar de nuevo el suave terruño del país de Kemi. Cambiaría mis vestiduras de lino por la piel endurecida y del esclavo si tan solo pudiese oír aún el murmullo de los cañaverales del río bajo la brisa de la primavera. El Nilo se desborda, como joyas las villas emergen de su agua verde. Las golondrinas vuelven, las grullas caminan por el fango, pero yo estoy ausente. ¿Por qué no seré una golondrina? ¿Por qué no seré una grulla de alas vigorosas para poder volar ante mis guardianes hacia el país de Kemi? Construiría mi nido sobre las columnas policromadas del templo de Amón, en el resplandor fulgurante y dorado de los obeliscos, en el perfume del incienso y de las víctimas de los sacrificios. Construiría mi nido sobre el techo de una pobre cabaña de barro. Los bueyes tiran de las carretas, los artesanos pegan el papel de caña, los mercaderes vocean sus mercancías. El escarabajo va empujando su bola de estiércol sobre el camino empedrado. Clara era el agua de mi juventud, dulce era mi locura. Amargo y ácido es el vino de mi vejez, y el pan de miel más exquisito no vale el duro mendrugo de mi pobreza. Años, dad la vuelta y volver. Amón, recorre el cielo de poniente a levante, a fin de que vuelva a encontrar mi juventud. No puedo cambiar una sola palabra, no puedo modificar ningún acto. Oh, esbelta pluma de caña, oh suave papel de caña, devolvedme mis vanas acciones, mi juventud y mi locura. He aquí lo que escribió Sinué, desterrado, más pobre que todos los pobres del país de Kemi. Esta novela es una de mis favoritas, es una de las más célebres del siglo XX y en su momento también constituyó un notable éxito cinematográfico. De otra manera no podríamos hablar del Día Mundial del Libro y de los derechos de autor si no fuese que leyendo. Es importante que se promueva el hábito de la lectura, no como un acto mecánico que supone a una persona leyendo una serie de renglones desfilando sobre una página sin comprender lo que se lee o sin que las palabras de este libro dejen un mensaje para su corazón. No sé si a las juventudes no les cause pena y vergüenza ese lenguaje espurio con el que se genera la comunicación y la expresión en este siglo. El fatal desconocimiento, esa enemistad con un libro. ¿Por qué, si nuestro país nos ha traído la fortuna de contar con hombres de la talla de José Vasconcelos, Agustín Yáñez, ambos secretarios de Educación Pública en nuestro país, por qué ahora no se disfruta del placer de leer? Es importante que los gobernantes promuevan una infraestructura para que los libros estén al alcance de todas las personas, para que desde un niño, un joven, un ama de casa, una persona ciega, otra sorda, una persona con discapacidad intelectual pueda tener acceso al mágico y maravilloso mundo de la lectura, la literatura. En este día 23 de abril, Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, quiero humilde y respetuosamente también felicitar desde aquí a Fernando del Paso, escritor mexicano también, él, escritor mexicano como otros tantos que ha dado nuestra hermosa literatura.
Pero Fernando del Paso ha sido nombrado el Premio Cervantes 2015 y es importante leerlo. Palinuro de México es una novela que sigue también el curso de las que puedo nombrar entre mis favoritas. Invito desde esta red, en esta grabación, a que todas las personas nos acerquemos a la lectura para no dejarla ya jamás. Muchas gracias. Les habló Fernando Castillo Bustos.